voy a empezar a explicar el debate y ya empezamos la última, tercera y última actividad de este seminario por una educación justa y libre. Desde ya también pedir perdón a todos los que no le hemos podido leer las preguntas, han estado muy activo el público, cosa que agradecemos, pero también una pena no poder leer todas sus inquietudes, sus dudas y no poder planteárselas aquí a los grandes invitados que hemos tenido hoy día. Aquí ya veo a Mariana, a Patricio, hola, ¿cómo están? Hola, buenos días. Bueno, ya está Ricardo, aquí lo veo también en cámara. Hola, hola. ¿Cómo está Ricardo? Todo bien, gracias. Bueno, como les contaba antes, ya se está conectando Marcela Cubillo y empezamos el debate. No voy a explicar nada al tiro para después no tener que repetir. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Hola, Mariana. Buenos días. Hola, Patricio. Hola, Mariana. Muy bien. Ahí ya estamos a casa completa. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Hola, bien, gracias. Hola, Mariano Lapato, hola, Richie. Hola, hola. Hola. Bueno, yo no sabía que era Richie. Me acabo de enterar de algo. Algo nuevo. Neumann, es como que va todo junto, el Richie Neumann, es como... Me cuesta decirle Ricardo. ¿Eh? Bueno, Patricio, te voy a decir Patricio entonces. ¿eh? No. Entonces que he sido pato desde hace un buen rato, así que no... Sí, pues. Ricardo fue alumno mío. ¿Ah, Hay que sí? ver lo viejo que soy. Lo viejo que soy. Bueno, les cuento un poco de qué se va a tratar. A ustedes, al público, muchas gracias por participar en este debate. Esta es la última sesión del seminario por una educación justa y libre. Tuvimos primero a Alejandro San Francisco hablando sobre la educación de 1960 a 2010. Ahora recién terminó su exposición el ministro de Educación, Raúl Figueroa, hablando de muchos temas sobre la actualidad, la pandemia respecto a la educación. Y ahora vamos a este tercer debate, que la idea, en un sentido cronológico que le pusimos a este seminario, es que hablen sobre el futuro de la educación. O sea, cuáles son los ciertos temas importantes de la educación que se van a dar en la convención constituyente, que por lo demás, más allá de las distintas posturas políticas, esperamos que todos ustedes puedan salir electos porque se nota, y nosotros lo tuvimos en cuenta para invitarlos, su nivel tanto intelectual y experiencia en la educación chilena. Bueno, parto explicando un poco el sistema. Para el debate les voy a hacer tres preguntas que ustedes los van a ir respondiendo en formato cruzado. Es decir, si parte Marcela Cubillo, después va Mariana, después Patricio y después Ricardo, y así vamos a ir como alternando uno y uno. Vamos a hacer, como les dije, tres preguntas y van a tener tres minutos para responder cada una de las preguntas. Yo cuando queden un minuto les voy a levantar la mano para que estén ojos ya ir cerrando el argumento. Y por supuesto, pueden, después de estos 4 turnos, levantar la mano, pedir la palabra y comentar una última cosa, presentar estar de acuerdo, en desacuerdo con la opinión planteada. La idea es que podamos hacerlo lo más natural posible. La idea es promover el debate, el choque de ideas, siempre con respeto, y tratando de tener conciencia de que la idea es que podamos tocar los tres temas en esta hora y tanto que tenemos para discutir. Dicho eso, si estamos ya claros, comienzo presentándolo. Por un lado tenemos
a Mariana Elwin. Ella fue ex ministra de Educación, y ahora es candidata a constituyente por el Distrito 11. También tenemos a Marcela Cubillo, otra ministra de Educación, que también pasó por esos lados, y también candidata a constituyente por el Distrito 11. También, por otro lado, tenemos a Patricio Zapata. Él, como contaba ahora Ricardo también en su experiencia, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y ahora se presenta como candidato constituyente por el Distrito 10. Y por último está don Ricardo Neumann, candidato constituyente por el Distrito 16, abogado también. Dicho eso, voy a leerles la primera pregunta y partimos con Patricio. La primera pregunta, la idea es poder plantear, que ustedes planteen cuál es su idea general, su sueño sobre la educación y cómo se puede trabajar esto respecto al tema constitucional. Entonces, se los pregunto ya de lleno. ¿Cuáles ven ustedes, si les preguntan a 10 años plazo, cuál es la educación que quieren? Y respecto a este sueño que ustedes tienen, ¿qué quieren promover o defender especialmente en la Convención Constitucional? Ya, parto entonces. Perfecto. Perfecto. Bueno, primero déjenme agradecer, es un agrado estar acá y además es un agrado compartir. Yo ya creo que he estado en foros o seminarios con mis tres actuales contertulios, y puede que me repita para ellos y para ellas. Mi sueño sería que por una parte rescatáramos lo mejor de lo que ha sido nuestra historia política, social y educacional. Porque hay una historia que rescatar. Hay pocas cosas más definitorias de la naturaleza de una comunidad política que la educación que ofrece, que la educación que tiene. De hecho, es una característica distintiva de una comunidad el tipo de educación que ofrece. Y nuestra sociedad logró, allá por principios del siglo XX, llegar a un cierto acuerdo o entendimiento entre el mundo laico, el mundo que quería un Estado docente, un Estado que tuviera un rol importante, y aquellas comunidades, familias, iglesias, grupos, que querían tener una presencia y una participación y que se respetara su especificidad, que se respetara su especial contribución. Esto pudo haber terminado mal, con la imposición de unos sobre otros, con la imposición unilateral de unos sobre otros. Y creo yo, más allá que las cosas siempre se pueden hacer mejor, que la forma en que se discutió, por ejemplo, la ley de instrucción primaria obligatoria en 1920, estableciendo para el Estado un rol y estableciendo una obligación para las familias de que sus hijos se educaran en un proyecto más o menos formal, al mismo tiempo se estableció que el Estado entregaba subvenciones a los proyectos privados. Coexistieron durante el siglo XX proyectos universitarios estatales que se expandieron, la Universidad de Chile, y proyectos privados de distinta naturaleza, cada uno con su sello, la Universidad Austral con su sello propio, la Pontificia Universidad Católica. Yo quisiera que rescatáramos lo mejor de esa historia, y para eso va a ser muy importante la capacidad de diálogo y no ceder al afán de imponer a rajatabla una mirada dogmática. Pero al mismo tiempo, entiendo que eran 3 minutos y me quedan 40 segundos, esta convención tiene que mirar el futuro, tiene que mirar los nuevos desafíos y el tipo de educación que necesitamos. Y a mí me gustaría enfatizar en esa convención no solamente el carácter de derecho de la educación y educación de calidad, algo que tiene que estar muy presente, sino me gustaría enfatizar una educación que esté conectada con el civismo, con las responsabilidades cívicas del país, con la capacidad crítica y la capacidad de integrar las distintas visiones y las distintas culturas. Una educación que entienda que nuestra comunidad es pluricultural. Ahí están mis 3 minutos y repito de nuevo, muchas gracias. Gracias, Patricio. Marcela, dale. Bueno, muchas gracias también por la invitación y un agrado compartir con este panel. El sueño que uno tiene en materia de educación
para mí es como muy claro que cada niño aprenda y logre el máximo de sus potencialidades independiente de la condición de vulnerabilidad donde haya nacido. No es esa malentendida igualdad en que todos sean iguales, porque si no, si eso se entiende así, bueno, pasa lo que pasa cuando se dice que hay que bajar a unos de los patines, ¿no es cierto? Sino que se trata de que cada niño tenga sus propios patines para que los lleve tan lejos cuanto sus talentos se los permitan. Y si hay un sistema educacional injusto, una niña de La Pintana con talentos para estudiar medicina nunca va a llegar a estudiar medicina, aunque tenga todos los talentos y todas las posibilidades. Por lo tanto, hacer que se ponga siempre al niño, ¿no es cierto?, por sobre las ideologías, y ese niño, cada niño en Chile pueda llegar tan lejos, sean sus talentos, yo creo que es el objetivo compartido por todos en materia educacional. Para eso es fundamental entender que aquí la Constitución puede poner muchos principios, pero al final lo que se traduce en que ese niño pueda cumplir esa aspiración son más bien problemas de gestión pública, ¿no es cierto?, cómo se trabaja la calidad, cómo se trabaja la deserción, cómo se trabajan programas focalizados para que todos los niños aprendan a tiempo y no se vayan distanciando o aumentando estas brechas de desigualdad. También, bueno, cómo se desburocratizan las escuelas, etcétera, pero también impedir que leyes han ido trabando muchos de estos temas y que ya lo iremos viendo, ¿no es cierto? Tú puedes poner este objetivo, puedes poner principios en la Constitución, pero hoy día tenemos leyes que entrampan esos objetivos y también tenemos postergadas leyes que ayudarían a lograr esos objetivos. Por supuesto que leyes que ayudan a sacar adelante el kinder obligatorio, que hoy día está entrampado, aunque la Constitución dice que es obligatorio, pero está entrampada la ley, y eso hace que, ¿no es cierto?, podamos mejorar la asistencia en materia de kinder y evitar la deserción parvularia, leyes que modernicen la subvención escolar, preferencial, la subvención de educación parvularia, etcétera. Y hay otras leyes que han entrampado, como creo yo que son las reformas que hizo la expresidenta Bachelet y que ya podremos conversar. A mí me parece fundamental que en la Constitución se consagren principios fundamentales: la libertad de enseñanza, la provisión mixta, el derecho de los padres a elegir, que los principios que establezcamos en la Constitución promuevan y favorezcan proyectos educativos diversos y que, por supuesto, el Estado tenga un rol clave en materia de aseguramiento de calidad. Hoy día hay una estructura legal y administrativa en esa materia, por lo tanto, somos partidarios de incorporar al Estado, a incorporar a la Constitución ese rol que tiene el Estado en materia de avance y aseguramiento de la calidad. Eso y todo lo otro lo iremos conversando en detalle durante este panel. Muchas gracias, Marcela. Mariana, su turno. Bueno, gracias también por la invitación y por participar en este panel. Yo creo que nosotros en esta etapa tenemos que centrar muy fuertemente la educación en el interés superior de los niños, niñas y jóvenes y adolescentes y jóvenes, porque creo que en eso nosotros estamos fallando. O sea, si uno pone como el norte fundamental el resguardar ese interés superior, el sostenedor que lo haga mal tendría que dar cuenta, los padres que no manden a los niños al colegio o que maltraten a sus hijos también tendrían que tener mayor responsabilidad y apoyo. También los profesores que no hacen clases, en fin, el sostenedor que no hace clases, podría tener una responsabilidad del conjunto de los actores educativos en sacar adelante a los niños, velando por su interés superior y por el desarrollo integral de su persona. En segundo lugar, yo creo que está el derecho y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Yo lo pondría más en ese contexto que en el de la libertad para elegir el colegio donde van, porque esa libertad, en definitiva, está muy restringida por la inequidad territorial. O sea, en definitiva, es muy difícil elegir en La Pintana, es mucho más fácil elegir en otros lugares. Por lo tanto, el derecho y la responsabilidad de los padres da un arco más amplio. El pluralismo es fundamental. O sea, yo no creo que tengamos que definir una educación laica, sino que una educación pluralista, donde haya distintas... Y por último, déjame decir el tema de
de la calidad, que es un tema difícil de abordar, que está ya en nuestra Constitución, pero que en definitiva el problema es cómo hacemos que eso sea exigible. Todavía te queda un... Me queda que yo creí que me hacías así. No, que era la mano para el minuto, para el minuto. Ya, es para el minuto. No, en ese sentido, también creo que el rol del Estado de proveer una educación gratuita y focalizar, porque no podemos tener todo universal. O sea, tenemos que focalizar en primera infancia, tenemos que focalizar en sectores más vulnerables, en niños desertores, en fin, yo creo que esa focalización hoy día no existe y está muy diluida, y tendríamos que poner el rol del Estado de entregar una educación gratuita, pero también de focalizar en aquellos sectores que tienen una prioridad para poder emparejar la cancha. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Don Ricardo. Perfecto. Agradecer también la invitación, no solamente por los panelistas que me acompañan, uno de ellos mi profesor de Derecho Constitucional, sino que dos grandes exministras, y también agradecer la invitación porque creo ser el representante de las regiones acá. Mi distrito está en la 6ª región. Me gusta mucho la pregunta del sueño. Yo creo en una educación donde efectivamente sea un derecho y no un privilegio asociado al lugar donde uno nace o al tamaño del bolsillo. En ese sentido creo en una educación diversa y libre, que sea fuente de herramientas para convertir finalmente a los ciudadanos en dueños de su propio destino, en función de su mérito, de su esfuerzo, y por lo tanto, para que haya libertad de elección, como bien decía Mariana, necesitamos generar un contexto educativo de diversidad. Diversidad es la libertad de desarrollar proyectos educativos, diversidad es la libertad de cátedra al interior del aula, diversidad, por supuesto, en el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para su hijo. En segundo lugar, tener presente que la educación es la principal herramienta de integración y movilidad social. Yo creo que finalmente la piedra angular para un país más inclusivo e integrado socialmente es justamente la educación como un punto de encuentro entre distintos, que genere movilidad social, integración, y que finalmente equipara la cancha y que la famosa igualdad no sea un eslogan, sino que parta desde una educación. En segundo lugar, la educación como una fuente para mejor democracia, una fuente de cohesión social que nos permita ponernos de acuerdo con herramientas conceptuales comunes en vez de eslogan atrincherados que nos tienen hoy día viviendo la política en una situación bastante complicada. En otro aspecto, también yo creo en una educación pública que sea capaz de reivindicarse. Hoy día, lamentablemente, la educación pública es sinónimo de mala calidad. Y una educación pública que vaya más allá de lo meramente estatal. Lo público no es patrimonio exclusivo del Estado, sino que es un marco de colaboración armónica entre Estado y sociedad civil. Creo en una educación pública que aglutine la educación estatal, pero también la particular subvencionada, que elimine esa desconfianza de lo estatal hacia lo particular, que sea capaz de estructurarse en la confianza en las personas, en los padres, en los profesores, en las comunidades educativas, y también, por supuesto, una educación que reivindique su calidad, porque hoy día lamentablemente es sinónimo de mala calidad. Y por último, creo en una educación del siglo XXI, una educación que no sea solamente fuente de transmisión de conocimiento duro, sino que también transmita habilidades propias para el siglo XXI. Estamos en la famosa cuarta revolución industrial, la mayoría de los trabajos de este siglo van a ser reemplazados por máquinas. ¿Cómo adaptamos ese proceso al tipo de educación que queremos? ¿Cómo además de conocimiento duro lo adaptamos a habilidades, a pensamiento crítico, a capacidad de trabajo en equipo? Y ahí yo creo que es muy importante el rol de la cultura, y el deporte y las humanidades, que lamentablemente hoy día han ido en retirada en nuestro sistema educativo. Creo que hay que potenciar también las herramientas tecnológicas como un elemento que equipara la calidad de la educación. La pandemia lo ha demostrado y los niños también en este siglo XXI pueden acceder no solamente a los profesores de su territorio, sino que a los mejores profesores de Chile y del mundo, y en ese sentido tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quieren comentar algo más respecto a este tema? ¿Algún punto interesante que le haya parecido? Marcela, ahí me levantaba la mano. Sí, yo creo que dos cosas que me parecen muy, bueno, entre todas las cosas interesantes que se dijeron, pero creo que Mariana pone el punto en algo esencial. O sea, cuando se pone el interés superior del niño
como objetivo, y en realidad de ahí pueden bajar muchas de las exigencias o de los proyectos o de los principios o de los programas a los cuales hay que enfocarse. Quizás es lo único que uno hace un matiz, ¿no es cierto? Porque es cierto que la oferta educativa no es pareja a nivel nacional, pero eso yo creo que tiene que ser el desafío también, para que efectivamente todos los padres tengan más capacidad de elección. Y hay veces que las leyes van completamente en contra de eso, ¿no es cierto? Cuando se le pone la cantidad de trabas que se pone hoy día para poder crear un buen colegio particular subvencionado, eso va contra ese derecho que pueden tener los padres a lo mejor en ese sector vulnerable de poder elegir un proyecto distinto. Entonces, yo creo que todas esas trabas que se pusieron, y cuando uno conversa con muy buenos sostenedores que tienen toda la disposición a instalarse de repente en sectores muy vulnerables, se encuentran con trabas para instalarse, para crearlo, para administrarlo, y para qué decir, para poder hacer un proyecto educativo centrado ahí, ¿no es cierto?, con todas estas trabas que le están poniendo los sistemas de admisión. Entonces, yo creo que ese también debiera ser un desafío a la par. O sea, el derecho de los padres a elegir, por supuesto, que tiene que ir hilado a esta libertad de enseñanza para poder crear colegios y organizar colegios, porque si le pones una traba ahí, no solamente no mejoramos la oferta actual, sino que la vamos a ir disminuyendo, y eso yo creo que no es bueno. Perfecto. ¿Algo que comentar más? Tenemos un... Ahí hay un tema, porque lo que pasa es que hoy día hay mucha infraestructura educacional que no está completa, porque ha disminuido demográficamente la población. Entonces, por ejemplo, yo digo, hace 20 años en la Florida no había colegio. Hoy día está lleno de colegios. Entonces, crear más colegios, tú desvistes colegios para crear otros. Y lo que tú tienes que hacer es tratar de que todos esos colegios que hay ahí, que son muchos, y que la mayoría son privados, mejoren su estándar. Entonces hay que poner estándares de calidad que sean mucho más altos. Pero no creo que se resuelva con la creación de más colegios, salvo en lugares donde hay nuevas poblaciones, etc. Y de hecho el sector municipal no fue capaz de crear más colegios porque no tenía recursos para hacerlo. Y tampoco querían hacerlo. Yo me acuerdo cuando yo fui diputada en la Florida, había un sitio perfecto para un liceo y en la Florida no había liceo. Yo le decía al alcalde, un liceo. Y me decía, si apenas me la puedo con 26 colegios, no puedo hacer un liceo, porque no tengo los recursos. No, esto es echarme una carga encima. No soy capaz de hacer un buen liceo municipal en ese sitio. Entonces, también uno tiene que entender en el momento en que está. Entonces, yo creo que no es que hay que limitar la creación de nuevos establecimientos educacionales, pero no creo que la solución sea esa, sino levantar lo que hay. Y levantar lo que hay es levantar los profesores, la formación docente, etc. Muchas gracias, Mariana. Yo les quería preguntar, hacer como un recorrido antes de llegar a lo estrictamente constitucional, sobre, y asumiendo que el debate en la convención va a ser lo más estructural, por así decirlo, la discusión de principios, más estructural sobre el tema educativo, yo les quería preguntar acerca de su opinión sobre cómo se ha llevado el debate educacional estos últimos años, refiriéndome a las reformas de educación, al copago, lucro, selección, particulares subvencionados, que han sido los grandes temas de esta, principalmente de la última reforma, pero que al final la reforma demostraba que eran el debate sobre el cual se movía la educación este siglo XXI. Entonces, ¿qué opinan sobre eso? ¿Cuáles son sus posiciones respecto a esta reforma, al copago, al lucro, a la selección? Y cómo también, considerando que son candidatos constituyentes, cómo se pueden oponer o apoyar eso en esos procesos en la propia convención. Partamos con Ricardo. Perfecto.
Yo creo que es súper importante la pregunta porque un gran problema que ha tenido la manera en que hemos abordado el tema educacional los últimos años es que estamos súper atrincherados ideológicamente. Y la ideología siempre finalmente choca con la barrera de la realidad y el sentido común. Lamentablemente yo creo que el derecho a la educación, por un lado, y la libertad de enseñanza por el otro, se han visto como realidades opuestas, contrapuestas, en vez de verlas como dos caras de la misma moneda, finalmente, donde una retroalimenta a la otra y viceversa. Yo creo que deben ponderarse armónicamente en vez de contraponerse como justamente lo hizo la ley de inclusión, que al eliminar el copago, la selección, etcétera, terminó segregando más que generando un campo de colaboración armónica entre la libertad y obviamente el acceso a una educación. Yo creo que tenemos que salir de la trinchera de que la mejor educación solamente se genera comprando fierros y cascarones jurídicos, a un foco que ponga sobre la mesa la educación de calidad, que se preocupe lo que ocurre en el aula, entre profesores, alumnos, que en vez de poner el foco en la burocracia, se preocupe de las personas, de los directivos que hoy día no tienen poder real para administrar bien lo que pasa en sus colegios, de la capacidad que tienen para conformar equipos. En ese sentido, también hay que perfeccionar mucho el estatuto docente, que hoy día está bien atrincherado ideológicamente. Creo finalmente en un diseño institucional de una educación para Chile que se construya desde la realidad y no desde una ideología desde lado y lado. Creo que la libertad de enseñanza finalmente tiene que complementarse con el derecho a la educación, siempre con el foco en las familias, en los profesores, en lo que pasa en el aula. La calidad tiene que ser un eje central. Y si la Constitución del 80 fue efectivamente una constitución de accesos y cobertura en la educación, o sea, tuvo un enfoque cuantitativo que creo que ha sido muy positivo, la nueva constitución debe ser una constitución que se enfoque en la calidad, en un enfoque cualitativo, y si bien obviamente eso tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas, a nivel constitucional tiene que ser, tiene que quedar súper claro. El derecho a la educación que pone el foco en el Estado tiene que ser un derecho a la educación que también permita a los políticos, a través de las instrucciones constitucionales, de definir bien dónde poner las fichas. Hoy día se han puesto las fichas mucho en la educación superior, que está muy bien, pero yo creo que el destino de los jóvenes ya está más o menos definido cuando tienen 17, 18 años. Creo que hay que complementarlo con poner las fichas en la educación de la primera infancia, donde está probado que se producen las grandes brechas cognitivas en el país. Y también una educación realista, y con esto termino, donde seamos capaces de salir del voluntarismo ideológico y tener presente que finalmente la educación es una realidad progresiva como derecho social. Tiene que estar limitado a las posibilidades reales para su ejercicio, las que finalmente van evolucionando en la medida en que el país, por supuesto, crece y genera más recursos. Y en ese sentido tenemos que ser un poco más realistas, menos ideológicos y menos voluntaristas. Muchas gracias, Ricardo. Mariana. Mira, yo creo que la educación ha sido el campo de batalla ideológico más grande en Chile desde siempre. O sea, desde el siglo XIX, las leyes laicas, la libertad de enseñanza, el rol del Estado, ha estado siempre presente. La ley de instrucción primaria obligatoria, y uno puede seguir en tiempos de Eduardo Frei, en tiempos de la reforma de Allende, la ENU, y después la reforma de la municipalización y la privatización de la educación en tiempos de Pinochet. Bueno, han sido siempre el campo de batalla más fuerte en Chile, se ha dado en el ámbito de la educación. Y los últimos 10 años nosotros hemos pasado en ese mismo campo de batalla. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por salir de ese campo de batalla en la discusión de la Convención Constitucional. Y por eso, por ejemplo, son cosas que pienso y puedo cambiarlas, pero yo creo que meternos en el debate de quién es el dueño de los colegios va a ser una pérdida de tiempo. Meternos en el debate del lucro, del copago, de la selección, de la gratuidad, yo no me metería en esos temas. Yo creo que esos temas están zanjados democráticamente.
y están en una ley orgánica constitucional que es la Ley General de Educación. Entonces, yo más bien, yo creo que esto no quiere decir que esto quede estático para siempre, porque si tú pones principios fundamentales en la Constitución, esos principios debieran regir para la educación pública y para la educación privada. Y por lo tanto, esos principios debieran estar por sobre esta discusión y eventualmente esos principios podrían ser recogidos después en leyes y en políticas públicas que disminuyan las burocracias, las reglamentaciones que hoy día tenemos, o que se expanda la educación pública de mejor manera, o que la educación privada tenga, no sé, pueda tener financiamiento compartido en algunas circunstancias. En fin, pero yo creo que el tema fundamental es que yo no pondría en el debate esos temas, y lo que yo he visto en los debates con personas que piensan muy distinto es que ellos están hablando de la Constitución del 80 como si estuviéramos en el año 1990, como si tuviéramos la LOCE, y resulta que ha habido muchas reformas y la educación hoy día es muy distinta, pero si volvemos a discutir todo de nuevo, no vamos a ponernos de acuerdo. Por eso tenemos que ponernos de acuerdo en principios fundamentales que rijan para todo el sistema, sea público o privado. Y a lo mejor se expande más el privado y en otras etapas se expande más el público. Pero yo creo que lo más importante es dejar a las leyes y a las políticas públicas posteriores que se implementen esos principios. Muchas gracias, Mariana. Marcela. Yo creo que en materia de principios constitucionales no van a haber grandes diferencias, por así decirlo. Si uno ve el proyecto de reforma de la expresidenta Bachelet, mantiene casi intacto lo que está hoy día consagrado a nivel constitucional. Y por otra parte, es con esta constitución que se hicieron las reformas de la expresidenta Bachelet, que uno puede tener un juicio crítico a ellas, pero se hicieron conforme a esta, o sea, así se declaró, ¿no es cierto?, que eran conforme a esta Constitución. Entonces, es cierto que aquí hay dos niveles, ¿no es cierto?, un nivel de principios que están en la Constitución y un nivel de gestión o de implementación legal. Ahora, el debate, que era tu pregunta, yo creo que aquí lo principal, aparte de la politización del debate, es que se ha postergado el debate de verdad sobre calidad, ¿no es cierto? No se aborda con seriedad el ausentismo y la deserción, no se aborda con programas, recién en los últimos tiempos estamos viendo, ¿no es cierto?, programas focalizados en sacar adelante las escuelas de peor desempeño. El tema de infraestructura, es cierto que puede sobrar infraestructura, pero también se construyeron estos jardines metas que se construían donde no había tampoco demanda, y al mismo tiempo siguen colegios en container desde el año 2010. Entonces, no se ha centrado el debate donde tiene que centrarse. Y creo que la reforma del último periodo de la presidenta Bachelet, que es cierto, son debates, por así decirlo, zanjados por leyes aprobadas democráticamente, pero el hecho de que una ley se haya aprobado democráticamente, si es mala, no implica que otro Congreso pueda intentar revertir o cambiar eso, pero sí estoy de acuerdo que es a nivel legal. A mí me parece, por ejemplo, que en eso, se aumentó la desconfianza en las escuelas con esa reforma. No es solamente crear nuevos colegios, sino también aumentar vacantes. Hay colegios excelentes, ¿no es cierto?, particulares subvencionados en zonas en que, pucha, ese colegio quiere crear nuevas vacantes, tiene la infraestructura para hacerlo, pero tiene la dificultad que al lado a lo mejor tiene un colegio de mal desempeño, pero que tiene vacantes libres. Entonces, al final el que se perjudica es el niño, no el sostenedor, sino que ese niño que podría ir a ese colegio. En el tema del copago, yo creo que ahí es donde se produce una injusticia tremenda. Es cierto que está zanjada legislativamente, pero a mí no me entra en la cabeza que hoy día solo los ricos puedan aportar a la educación de sus hijos y el resto de las familias de Chile puedan gastar plata en lo que se les ocurra, menos en mejorar el colegio al que asisten sus hijos. Creo que ahí hay una injusticia que, bueno, se aprobó legislativamente. Ahora, yo creo que en los principios, a nivel constitucional estamos de acuerdo, salvo en una cosa, que yo creo que no hay que mirar en menos, que el principal debate va a ser la provisión mixta, creo yo. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que poner los mismos principios, ¿no es cierto?, para la educación pública, privada y todo eso bien, y en general vamos a estar de acuerdo. Pero yo veo a una izquierda mucho más radical que va a poner en duda incluso la provisión mixta en materia educacional, y ese creo que puede ser el debate futuro. Muchas gracias, Marcela. Patricio.
Bueno, Mariana como historiadora que es, nos ha recordado algo que no hay que olvidar. Todas las comunidades, todos los países discuten sobre la educación. No es una lesera ideológica, no es una politización absurda. Estamos hablando de lo más importante. Lo más importante. Cómo se forman nuestros hijos, cómo se transmiten valores, qué valores se transmiten. Entonces, yo creo que me parece que es un error tecnocrático sorprenderse que haya debate. Si esto no es puro management, esto no es un tema de gerentes más, gerentes menos, es una discusión profunda sobre los valores que van a estar imperando en una comunidad política. ¿Cuán plurales van a ser? ¿O cuán poco plurales? ¿Cuánta desigualdad va a existir? ¿Cuánta discriminación? ¿Cuánta segmentación? Y este es un debate sobre la constitución política. La constitución política. Es una discusión sobre el poder. El poder que le vamos a reconocer al Estado y la responsabilidad que tiene el Estado, el poder que le reconocemos a las familias para tomar decisiones, la autonomía que necesitan los proyectos educativos, y eso no es puro management. Hay una dimensión de management que viene después, que es muy importante, y probablemente se tiene que discutir a nivel de la ley, a nivel de las políticas públicas. Y yo en esa materia voy a ser muy cauteloso, porque con 2 ministras de Hacienda presentes en este foro, de ministras de Hacienda. Bueno, quién sabe, con dos ministras de Educación presentes en este foro, yo tengo que ser muy cauteloso. Pero déjenme hacer ese contrapunto, porque escuchaba a Ricardo hablar de la ideología y Marcela de la politización. Otra cosa es que el debate que hayamos tenido en los últimos años efectivamente ha sido muy agresivo, ha sido muy virulento. Por ejemplo, yo soy partidario de tener un debate sobre integración más a fondo, pero la forma en que se discutió la posibilidad de una ley machuca no fue la mejor forma. Esas discusiones hay que tenerlas de otra manera, con mucho más respeto, con mucho más comprensión de las distintas posibilidades y de las distintas capacidades. Y yo espero que en la convención tengamos ese espacio. Va a ser difícil, pero yo creo que es posible y es necesario. Déjenme decir simplemente, para que no queden dudas, yo apoyo las reformas legales que implementó el Congreso Nacional y la presidenta Bachelet. Yo creo que fue bueno que modificáramos la forma en que funcionaba la subvención. Algunas de esas cosas se venían pidiendo desde 1990. Algunas de esas cosas se venían pidiendo hace mucho tiempo. El país fue avanzando, fue progresando. Cosas que se defendieron en el 2004, incluso que se llevaron al Tribunal Constitucional el 2004, hoy día nadie las discutiría. Nadie discutiría hoy día. Hemos ido avanzando. Yo tengo un buen juicio sobre el progreso en los 30 años, pero creo que esas reformas fueron una cuestión necesaria. El Estado sigue subvencionando, sigue subsidiando, pero pide que la educación particular subvencionada no seleccione del modo en que lo hacía. Por supuesto, se puede perfeccionar siempre la forma de seleccionar, que no haya fines de lucro en quienes reciben subvención del Estado. Y en cuanto al copago, déjeme decir, todos los padres de Chile contribuyen a la educación de sus hijos, y los más pobres son los que más contribuyen a través de su impuesto. El IVA grava especialmente a los más pobres. No se puede decir que solo los ricos contribuyen a la educación de sus hijos. Lo hacen todas las familias, hacen lo imposible por comprar libros, por conseguirse un computador para sus niños, y tenemos que apoyar esos esfuerzos. Y la solución a ese problema no es necesariamente, ni únicamente, que haya copago, porque yo creo que lo que hacía el copago muchas veces, no siempre, era agudizar las diferencias. Muchas gracias, Patricio. Ricardo me pidió réplica. Sí, o sea, más que réplica, simplemente hacer como pequeños ajustes, porque pareciera que Patricio está estableciendo sobre la mesa una falsa dicotomía. Por supuesto que cuando hablamos de educación hablamos del tipo de herramientas que queremos darle a nuestros hijos, y por supuesto eso es político, y por supuesto termina siendo al final del día ideológico. Pero eso no implica que el único elemento con el que se han desarrollado las últimas políticas públicas en educación sean solamente ideológicas, porque pareciera que así lo fue. Más que mejorar la educación, la ley de inclusión que terminó con la selección, el lucro y el copago,
no le puso patines al que no lo tenía, sino que se las sacó a la educación particular subvencionada, dejó completamente desprovista una educación pública que hoy día solo está bajando su matrícula. Es cosa de ver lo que está pasando en el Instituto Nacional, es cosa de ver lo que está pasando en ciudades como San Fernando, a la que yo represento, donde también ha bajado notoriamente la matrícula en la educación pública, y ahí es donde justamente lo ideológico se pasa de la raya, porque la discusión educacional que hemos tenido en los últimos años ha sido de eslogans: fin al lucro, fin a la selección, fin al copago. Es evidente que son eslogans y no han podido entrar en los temas de fondo. Hoy día 80% de los sostenedores eran profesores, querían continuar su educación desde el rol de gestores, teniendo todo obviamente el derecho del mundo a recibir un incentivo por su labor. Eso terminó y está terminando con la diversidad en el sistema educativo. En relación a terminar con las selecciones, es una realidad propia de los colegios particulares pagados que están en todo su derecho a seleccionar sus alumnos, pero que se extendió tramposamente al sistema particular subvencionado, donde hay una encuesta CEP del año 2016, dice que el 93% de las personas quedaban en el colegio que elegían. Entonces, finalmente se pone un fin a la autonomía para definir el rigor del régimen educativo a los alumnos que tienen bajo rendimiento, y eso está afectando profundamente la calidad de la educación. Y por último, en relación al fin al copago, yo estoy muy de acuerdo con Marcela, es la posibilidad que tienen los padres para participar, además de el proyecto, de la decisión del proyecto educativo de su hijo, para participar incluso con aporte económico. El sector particular subvencionado administra mejor que el sistema, que el antiguo sistema municipal. Los padres han elegido este sistema por sobre el municipal, y eso, el copago finalmente era un incentivo a los padres para un mayor involucramiento en el proyecto educativo. Por lo tanto, a eso vamos con lo ideológico. Se ha tenido una discusión de eslogans, sino una discusión de fondo. Muchas gracias, Ricardo. Va Patricio a responder la intervención puntual, Mariana y Marcela, que las dos me pidieron la palabra también. Vamos a hacer estas réplicas como minuto de minuto y medio, y cuando queden 30 segundos yo les levanto la mano, para que estemos bien con el tiempo. Dale, Patricio. Mi punto, Ricardo, es que muchas veces llamamos ideológico porque puede ser más fácil en el debate lo que no compartimos. Desde la izquierda llamarían ideológica la forma en que se financió la educación municipal, ¿no es cierto?, el tipo de subvención, o llamarían ideológica, y tú llamas ideológico. Yo prefiero asumir, uno, que esta cuestión tiene implicancias políticas sustantivas, y por eso nos apasionamos, y por eso le dedicamos tiempo, y por eso esto es tan importante. Dos, la calidad del debate debe ser mejor, estoy de acuerdo. Yo no creo que sea justo decir que las reformas que se hicieron durante los últimos años solo respondían a ideología. Me parece que es simplificar. Así como creo que sería muy injusto decir que todo el proyecto educativo de la dictadura, tú te referiste a que había sido buena la Constitución del 80 en lo cuantitativo, sería solo ideológico. Hay diagnósticos detrás. Y yo no creo que alguien pueda seriamente decir que la educación el año 2015 estaba perfectamente bien, pese a los muchos logros que se habían hecho en materia de apoyar a los profesores, pese a los avances que habían habido. Teníamos un problema serio en la educación pública y la privada, por distintas razones. Entonces, no es que los problemas empezaron en el 2016 y de repente da la impresión de que no habíamos tenido problemas, no existía la segmentación, la segregación que teníamos, aberrante, ¿no es cierto? La diferencia de resultados de los niños de ciertas comunas del país con los puntajes de los niños de otras comunas del país. Entonces, hay un diagnóstico, tenemos diferencias sobre el diagnóstico, pero acusar al otro de ser solamente ideológico, como si alguien estuviera hablando desde dónde, desde algún Olimpo. Tú no tienes ideas profundas, convicciones doctrinarias sobre la libertad, sobre la familia, sobre los niños. O sea, tú eres un científico desapasionado que ve la realidad. Los otros tienen anteojeras y hablan desde algún tipo de dogma. Yo creo que esa, por lo demás, es una manera mala de empezar la conversación. Rotular al otro. Muchas gracias, Patricio. Mariana. Yo creo que el gran desafío que tenemos es conciliar nuestras ideas con la realidad. Y aquí yo creo que efectivamente hay personas que han querido imponer sus ideas por sobre la realidad. O sea, yo creo que las reformas que se hicieron en tiempos de Bachelet pueden haber tenido un sentido positivo en términos de que toda la educación tuviera
un sentido público. No obstante, las herramientas que se eligieron no van a cambiar, no van a mejorar la calidad de la educación y no van a cambiar tampoco la inclusión en la educación. Por mucho que esté dicho en la prohibición de selección, la mayoría de los colegios no seleccionaban. El lucro era tan poco importante en la mayoría de los establecimientos que tampoco hacía una diferencia. Yo creo que hoy día no hay una gran diferencia después de esa tremenda tensión, de esa discusión, de esas reformas. Con todo, yo no quiero volver atrás. Yo creo que con lucro o sin lucro, y hoy día estamos sin lucro, a lo mejor hay una mejor posibilidad de ponernos de acuerdo hacia adelante para poder implementar aquello que no hemos hecho y que tiene que ver con cómo mejoramos la inclusión, cómo mejoramos el que se despliegue en las salas de todos los establecimientos educacionales y cómo mejoramos la calidad de la formación que estamos entregando a nuestros alumnos. Y eso va por otra línea, va por la línea de entregar más libertad a los establecimientos educacionales, tener más apoyo del Estado, no solo en plata, sino que también en apoyo, tener también un cierto control y regulaciones, pero hoy día estamos llenos de regulaciones. Y yo no quiero que esas regulaciones se toquen ahora, porque son temas de ley, pero sí que en la Constitución pueda abrirse la posibilidad de que muchas leyes se puedan ir modificando en el tiempo, no para volver atrás, sino para abordar los temas que no hemos resuelto. Muchas gracias, Mariana. Sí, yo quiero coincidir con Ricardo en el tema ideológico, porque hay valores o antivalores que también le hacen daño a las mejoras de calidad de la educación. Creo yo que la reforma de la expresidenta Bachelet en el sistema de admisión escolar, cuando se excluye el mérito de un joven para elegir o postular al liceo de su elección, ahí hay algo que obviamente cuando tú sacas el esfuerzo personal y sacas su mérito para poder elegir en el colegio en el que quiere seguir sus estudios, hay un valor, creo yo, equivocado para mejorar la calidad de la educación. Mellizas en Copiapó, promedio 7, no quedan en el liceo al que postulan, y ellas decían con total transparencia, quedamos en el mismo que estamos, que es un buen colegio, pero queremos más, y tenían promedio 7, ¿te fijas? O un joven en Concepción que lloraba porque tenía ya un excelente promedio en octavo básico, se había esforzado durante toda la básica, bueno, tuvo la mala suerte de nacer en el año equivocado, en el año en que se aplicó este sistema de admisión, y por lo tanto no le consideraron sus notas ni su esfuerzo para postular al liceo en el que habían ido sus primos y al que habían querido ir. Entonces, aquí también no es un tema de porcentajes todo en educación, porque cada niño es un 100%. O sea, a ese joven le frustraste su camino si es que no pudo, en base a su propio esfuerzo, acceder a un colegio. ¿Que es injusto que no haya una oferta pública pareja de calidad? Es injusto. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, sí, pero en el camino no le frustremos las trayectorias a jóvenes que se habían esforzado y que con mucho esfuerzo le habían dado la vuelta a la mano a un destino muy difícil. Eso quería agregar yo. Marcela. Muchas gracias, Marcela. Vamos a pasar, primero, recuerdo a todos los que nos están viendo que los vamos al final del debate los vamos a ir pasando anfitriones para la foto final, que la vamos a hacer todos los expositores con también los participantes que puedan mostrar sus cámaras. Así que ahí ustedes deciden si quieren prender su cámara, si quizás muy temprano, quizás quieran aparecer. Ahí ustedes prenden la cámara a libre disposición. Bueno, pasando a la tercera pregunta, ya entramos en terreno plenamente constitucional. Seguramente en la convención el debate más fuerte que se da respecto a la educación es sobre el rol del Estado. ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son sus funciones respecto a la educación? Entonces yo quería saber ¿qué opinan ustedes sobre el rol del Estado en la educación? Y más allá de que, como han comentado ya muchos de ustedes, quizás se asegure un cierto principio, pero al final la técnica constitucional va a pasar por el detalle. Yo más que sobre el texto escrito quiero saber qué opinan ustedes, cuál es su visión sobre el rol del Estado
para con la educación. Dicho eso, Mariana. A ver, yo creo que el Estado tiene que ser garante de una educación de calidad. También puede ser proveedor. Existe la educación pública estatal y los servicios locales de educación son esos, los colegios municipales también. Pero su rol fundamental es garantizar una educación con un estándar adecuado para todos los estudiantes de Chile. Y eso significa, yo creo que hoy día que exista por una parte control y por otra parte apoyo. Y que exista una agencia de calidad y que exista superintendencia. Por eso yo digo, nosotros hemos avanzado, o sea, no estamos en cero respecto a, no estamos en la Constitución del 80 como era en 1990. Hay demasiados cambios. Hay 16 leyes que regulan el sistema educativo, nada más que en el sistema escolar. Y hay una nueva ley de educación superior que a lo mejor ahí Pato puede hacer otras advertencias. Pero yo creo que el Estado debe garantizar esta educación de calidad, debe apoyar, debe contribuir con los recursos. No creo en la gratuidad universal, pero sí en la gratuidad en el sistema escolar. Y pienso también que el Estado tiene que garantizar la libertad de enseñanza, tiene que garantizar el pluralismo, tiene que garantizar el derecho de los padres a la educación de sus hijos. Pero es un rol garante. Y es un rol también de proveedor, pero no es el único rol el de proveedor. Y ahí yo creo que va a haber una discusión de si la educación pública tiene que tener un trato especial o si vamos a tener un sistema mixto en el cual los tratos van a ser más bien equiparados. Distinto en el sistema de educación superior, pero en el sistema escolar yo diría que ese es el rol del Estado. Muchas gracias, Mariana. Ricardo. Sí, hay un artículo de la Constitución que aprendí, de hecho, con don Pato Zapata, que no es el 19 número 10 ni el 11, que justamente regula el derecho a la educación y el derecho a la libertad de enseñanza, sino que es el artículo primero, que a mí me gusta mucho porque va definiendo una escalerita de orden social. Parte con las personas, que nacen libres e iguales en dignidad y derecho, pero como las personas no se satisfacen a sí mismas, después viene otra escalerita que es la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad, que acoge, que cuida, que educa, que da cariño a esa persona, a esa guagüita que no puede vivir por sí misma después de recién nacida. La familia tampoco se satisface a sí misma y por lo tanto hay cuerpos intermedios que organizan y estructuran a la sociedad y que resuelven problemáticas y necesidades de la familia y de las personas. Y por último, en esta escalerita hay un Estado que además de reconocer a los escalones anteriores que hablamos, porque es la persona la digna, la plena, el centro de la organización social, es un Estado que está al servicio de la persona humana. El artículo primero cierra el circulito, habla de persona, de familia, de cuerpos intermedios y de un Estado que está al servicio de la persona humana, que debe contribuir a generar las condiciones que permitan a todos y cada uno de los miembros de la comunidad nacional alcanzar su mayor realización material y espiritual posible. Un Estado que está enfocado en las personas. En el caso de la educación, es un Estado que respeta la integridad individual de la persona, que respeta a la familia como núcleo fundamental y el proyecto de los padres a elegir la educación de su hijo. Es un Estado que reconoce y ampara los cuerpos intermedios que pueden generar proyectos educativos que los padres, dentro de la diversidad lo más posible, puedan elegir. Y un Estado que no solamente tiene que entregar condiciones materiales, y ahí está el Estado proveedor de servicios educativos, sino que además nos genera las condiciones espirituales, y ahí la educación, la cultura, una educación integral que sea capaz de poner el foco no solamente en los contenidos duros, como decía antes, sino que en los contenidos blandos de un siglo XXI donde nos tenemos que distinguir de las máquinas. Yo creo que es el Estado que necesitamos para esta nueva Constitución. En definitiva, un Estado facilitador, garante, como decía Mariana, de la calidad y enfocado en las personas. Yo creo que hemos estado, y con esto termino, atrincherados
en el siglo XX en si es que el Estado iba a estar a nivel central, con un Estado docente, después pasamos a un Estado descentralizado a través de las municipalidades, hoy día estamos en una especie de punto intermedio raro, que son los servicios locales de educación, de los cuales Colchagua, que yo represento, es uno de los conejillos de Indias y está quedando la embarrada. Y en vez de poner el foco en estas estructuras burocráticas, creo un Estado que debería empezar a poner el foco en las personas que participan del proceso educativo, en los profesores y los alumnos que están en el aula, en los directivos que hoy día no tienen herramientas para desarrollar equipos de trabajo que permitan una educación de calidad, y por supuesto en la comunidad educativa que rodea los establecimientos educacionales, y en ese sentido el Estado debe ser un facilitador de generación de esas condiciones en vez de un obstaculizador como ha pasado con la ley de inclusión. Muchas gracias, Ricardo. Patricio. Yo creo que en la nueva Constitución hay algunos cambios que hacer, compartiendo con Mariana y creo que con todos, que todo lo que sea aplicación práctica, todo lo que sea política pública, tiene que quedar entregado al legislador. No corresponde que la Constitución ella misma intente congelar las definiciones que debemos entregar a la discusión, para que sean el día de mañana nuestros hijos que evalúen exactamente qué piensan de los servicios locales, ¿no es cierto? Que hoy día Ricardo ya lo está desahuciando, digamos, a pocas semanas. Lleva varios meses en Colchagua. Está bien, pero es muy categórico tu juicio, digamos, y la municipalización estuvo operando durante 40 años, no de forma muy espléndida. Así que yo te diría, no sé si te escuché juicios tan duros como esos sobre la municipalización. Pero mira, no entremos en detalle en la Constitución. No corresponde. Yo siempre he dicho, la Constitución tiene que ser casa de todos y todas, y eso no es pura retórica. No puede tener un sello, no puede ser una Constitución que solo permita políticas liberales, o solo políticas conservadoras, o políticas socialdemócratas o socialcristianas. Ahora, ¿qué cosas debieran estar en la Constitución? Muchas de estas cosas se vienen planteando hace mucho tiempo. Yo me alegro que se haya ido generando un consenso. Ya en el 2006 hubo un proyecto de reforma constitucional que pedía se incluyera la palabra calidad, que no está todavía en el 19 número 10. Y hubo en ese momento oposición muy dura. No, pero ¿cómo? Eso es demagogia constitucional, eso hay que dejarlo al sistema de información, las familias decidirán sobre la base de los datos que reciban, a dónde se van y se premiará los proyectos de más calidad. De hecho, hubo oposición tajante a la acreditación obligatoria en su momento, que eso violaba la Constitución política. La palabra calidad. Por supuesto, la palabra calidad en la Constitución no va a mejorar los puntajes del CIMSE, no va a mejorarla, no, obviamente, ¿no es cierto? Pero puede servirle de sustento, respaldo a las agencias que estamos creando y a las tareas que se realizan. Así que la palabra calidad. Segundo, este derecho tiene que ser justiciable. Tiene que ser justiciable. Es decir, cuando una persona siente que no se está cumpliendo lo que la ley ha aterrizado como prestación a la que tiene derecho, debe poder reclamar ante los tribunales con un recurso expedito. No estoy propiciando una judicialización peligrosa y abstracta en que alguien vaya a los tribunales a reclamar porque no tiene un buen profesor de filosofía, ni ninguna caricatura de ese tipo, sino que un recurso constitucional. Veo que en el chat Mariana me comenta que hay un recurso legal. Yo quiero un recurso ágil y expedito porque no estoy de acuerdo que haya derechos de primera y derechos de segunda. Yo creo que el recurso de protección debe extenderse con los ajustes que haya que hacer a todos los derechos del artículo 19, futuro. No derechos que sí tienen recurso de protección y derechos que no lo tienen. Y por último, finalmente, yo creo que es importante una referencia a la educación superior, a la autonomía universitaria, es algo a lo que se refería Mariana. Ella conoce un informe que yo hice, a mí me preocupó mucho la forma en que se llevó adelante la gratuidad en términos de la autonomía de los proyectos universitarios. En términos de la capacidad de tomar decisiones como se organizan. Eso debe estar en la Constitución, no solo universidades, educación superior. El derecho de acceso, sin que la Constitución se juegue por gratuidad al 100%, esa es una discusión que hay que tener, de acuerdo a los recursos, pero sí el derecho de acceso. Hoy día está en tratados internacionales de derechos humanos, no está en la Constitución. Disculpa, Vicente, sé que me excedí, perdón. No te preocupes. Muchas gracias, Patricio. Marcela. Sí, en relación a ver, yo creo que efectivamente, y en eso estamos de acuerdo, lo dijo Pato, ¿no es cierto?, que la Constitución no puede reemplazar el debate político que va teniendo lugar cada 4 años, cada los ciclos que sean parlamentarios, ni reemplazar ese debate, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de las aplicaciones son materia de ley
y yo creo que nosotros tenemos más acuerdos como convencionales que los que tendríamos como parlamentarios si estuviéramos discutiendo cada una de las leyes, por lo que hemos visto en este debate. Yo creo que vamos a tener mucho más consenso a nivel de los principios generales que lo que sería la aplicación de las leyes. Ahora, en materia de deber del Estado, yo creo que el Estado, el rol del Estado, creo que tiene ciertos deberes, ciertas obligaciones, y ahí Pato hablaba algo de un recurso. Nosotros hemos planteado que es muy importante establecer un estatuto de derechos de los ciudadanos frente en general a los servicios de la administración del Estado. Y obviamente a mí me parece que es tremendamente injusto cuando padres de la educación pública tienen que soportar paralizaciones o no continuidad de un servicio educacional frente a colegios particulares subvencionados, particulares pagados que no pierden un solo día de clases por las paralizaciones. Y el recurso que han tenido que recurrir los padres, medio alambicado del derecho de propiedad, etcétera. Entonces, bueno, creo que no solamente frente a la educación impartida por el Estado, sino frente a todos los servicios del Estado, habría que incorporar acciones más eficaces para poder exigir siempre del Estado un buen servicio. Ahora, yo creo que el Estado tiene ciertas obligaciones, tiene que también ciertos deberes de respeto, por así decirlo, ¿no es cierto?, de la libertad de enseñanza, del derecho del preferente de los padres, garantizar que la enseñanza reconocida oficialmente no se destine a propagar tendencias político-partidistas alguna, que hoy día no hay cómo defenderse frente a esa frase retórica a esta altura que está hoy día en la Constitución, y los padres y sostenedores reclaman muchísimo que no tienen cómo hacerla viable esa acción. Yo sí incorporaría como un deber hoy día disponer expresamente que al Estado le corresponde fomentar la calidad de la educación, teniendo en cuenta que ya existe un sistema legal y administrativo para hacerlo. Ya se creó esa institucionalidad. Por lo tanto, creo que incorporarla a nivel constitucional es, a ver, se partió de abajo y habría que ponerla hoy día arriba. Y en relación a la educación superior, yo estoy bastante de acuerdo con Patricio, que hay que establecer expresamente el deber del Estado de garantizar un sistema de financiamiento para quienes acceden a la educación superior, conforme a las normas legales que la regulen. Por lo tanto, será la ley la que regulará si sigue con este sistema de gratuidad, que yo no lo comparto como está hoy día diseñado, si se cambia o no se cambia, pero sí establecer a nivel constitucional ese deber del Estado. Eso. Muchas gracias, Marcela. ¿Algún comentario más sobre este tema? Sí, yo creo que un deber del Estado es promover la inclusión, o sea, sin duda, y tendría que estar entre los deberes del Estado, o sea, garantizar la calidad de la educación, garantizar que el servicio se entregue, pero también promover esa calidad y promover la inclusión. Buenísimo. Vamos con una última pregunta, que es sobre un caso, por así decirlo, muy actual, pero que no se había discutido tanto, o por lo menos no había sido protagonista en el debate público. A raíz de la discusión del retorno a clases presenciales que dio nuestro invitado anterior, el ministro de Educación, Raúl Figueroa. En ese debate, cuando se iba a planificar, cuando estaban mejor los casos, y se estaba planificando el retorno presencial, pasó mucho que los números entre los colegios particulares que decidían entrar a clases presenciales en comparación con los colegios fiscales fue muy grande, debido a que los colegios fiscales se habían sometido a decisiones de políticos de turno, de alcalde. En el caso de La Reina pasó que dijo arbitrariamente, mira, el 15 de abril partimos las clases. Entonces, sobre eso yo les quería preguntar a ustedes qué opinan, y hablándolo ya en principio constitucional, que es lo que a ustedes los convoca, al final se podría resumir la discusión en la debida autonomía que tiene que tener cada comunidad educativa. ¿Eso necesita un respaldo constitucional? ¿Cuáles son los alcances? ¿Es solo para los colegios particulares esa autonomía o también para los del Estado? ¿Cómo eso? María. Yo creo que aquí lo que hemos tenido es un problema político con el colegio de profesores, pero la autonomía en el fondo ha operado y de hecho todos los establecimientos educacionales que quisieron volver a clase, consultando a la familia, y todas las familias que no quisieron mandar a sus hijos a clase en el mes de marzo pudieron hacerlo. Y los que no lo hicieron por presiones más bien políticas que porque no tuvieran y tuvieron la autonomía para no hacerlo.
Ahora yo quiero comentar, perdón la anécdota, pero yo trabajo con colegios y trabajamos en un colegio en Los Espejos, que no es un colegio que, o sea, es un colegio que ha mejorado mucho, pero no es un colegio que sea muy, muy notable en su comunidad. Se ha llenado, o sea, hemos tenido cola de alumnos para entrar, porque es el único colegio abierto en ese sector donde hay muchos colegios municipales. Y también nos han llegado niños de colegios emblemáticos, por ejemplo, un niño del barrio Borgoño, porque dice, ¿y por qué viene para acá? Porque allá no tengo clase. Entonces, ahí tal vez la autonomía ha sido total y la flexibilidad ha sido completa. Y lo que ha faltado es garantizar el interés superior de los niños. Y por eso yo creo que es tan importante, porque podría ser que una comunidad demande a un colegio que no abra las clases. Y hoy día eso no tiene motivo para hacerlo, no tiene causales para poder hacerlo, pero se está perjudicando a esos niños. Muchas gracias, Mariana. Marcela. Sí, yo concuerdo que aquí, más que el tema de autonomía, ha sido este tema político y esta disputa con el colegio de profesores, y algo un poco cultural, porque cuando uno ve que al otro lado de la cordillera la presión por volver a clase genera movilizaciones, genera un esfuerzo grande, y acá yo creo que como que se ha ido perdiendo también ese valor de cuánto afecta cada día perdido de clase presencial y cómo al final la brecha lo único que hizo fue crecer frente a esta educación telemática, ¿no es cierto? Los más perjudicados por la falta de clases presenciales son, como siempre, los sectores que menos herramientas tienen para eso. Ahora, en relación a la autonomía, me quiero aprovechar de tu pregunta. Sí me preocupa el enfoque que hay acá, porque efectivamente en la Constitución vamos a poner, ¿no es cierto? Yo creo que no va a haber mayores diferencias en mantener la libertad de enseñanza, la libertad de organizar los colegios, etcétera. Pero uno ve que en paralelo a estas normas constitucionales, en el Congreso se discuten proyectos tales como prohibir por ley en las notas, prohibir por ley en las tareas. O sea, ese tipo de cosas a mí me impacta, que desde el Congreso algunos parlamentarios definan lo que tiene que hacer un colegio en concreto, simplemente porque, no sé, entiendo que el senador Quintana visitó un colegio en Inglaterra que no tenía nota, que no tenía tarea y quedó feliz. O sea, es no entender la autonomía que reclaman, no solamente las escuelas, sino los profesores. ¿Qué hace un profesor de segundo básico que tiene alumnos que tiene que reforzar en matemática si es que desde el Congreso le prohíben por ley mandarle tarea? O sea, ese es el nivel a veces de ridiculez del debate en el que estamos. Entonces yo creo que darles más autonomía a las escuelas también pasa por un problema de gestión, porque en el principio lo vamos a poner en la Constitución. Está en la Constitución, pero en paralelo se están debatiendo proyectos como ese que van pero al hueso en contra de la autonomía y de lo que el director de la escuela, lo que el profesor de ese curso sabe que requieren sus niños para mejorar en su aprendizaje. Muchas gracias, Marcela. Patricio. Un comentario sobre la autonomía primero. Es realmente crucial y es tan importante para la tarea educativa que aplica no solo para un establecimiento privado, donde uno podría decir, bueno, es obvio. No siempre es tan obvio, pero uno debería decir que es obvio. Pero incluso en una universidad estatal o en un liceo o en un colegio público, la tarea es la que define la necesidad de estructura. Educar supone libertades, márgenes de libertad, para cada profesora, para cada profesor. La afirmación de la libertad de cátedra que estaba en la Constitución de 1925 puede ser algo importante pensando en las cosas que recién mencionaba al pasar Marcela. Y la autonomía no es solamente espiritual, es muy importante para tomar decisiones de currículum dentro de normas generales, sino que también la autonomía en serio supone recursos suficientes. Lo que demostró la municipalización es que nosotros le decíamos a los municipios, hágase cargo de esto, pero nunca los recursos fueron los que se necesitaban.
Gonzalo Vial clamaba, ¿no es cierto?, escribía columnas, estoy citando a alguien de derecha para que no se... Gonzalo Vial clamaba en la segunda respecto a que nosotros le estábamos haciendo trampa a la educación pública, porque la subvención era, en esa época, año 92, 93, muy baja, y era imposible pedirle al municipio. Esto es más allá de los defectos de estructura y de las fallas que son atribuibles a la gestión de algunos alcaldes o de algunos colegios municipales. La autonomía es consustancial a la educación. No hay educación sin autonomía. Y segundo, tiene que también traducirse en recursos. Y finalmente, sobre el tema de la educación, yo solamente quiero decir lo siguiente. Se han seguido haciendo clases. Yo estoy casado con una profesora, yo soy profesor. Las clases no se han detenido, pero por supuesto que hemos perdido como país al no tener clases presenciales. Por supuesto, eso está archidemostrado. Y por supuesto que se ha ampliado la brecha. Y es una tragedia que no tengamos clases presenciales. Pero rindámosle un homenaje también, así como criticamos a algunos dirigentes del colegio de profesores, rindámosle un homenaje a los miles de profesores y profesoras que han hecho las clases con un enorme esfuerzo, con una enorme dificultad, cumpliendo con su deber. Ese es el estándar del 95% de nuestro magisterio. Han seguido haciendo clases en sus casas, no siempre con los equipos adecuados, al mismo tiempo haciéndose cargo de su familia, de su... Entonces realmente yo de repente siento que en este empuje y afán por criticar al colegio de profesores, por empujar la presencialidad, de repente entramos en una retórica antiprofesores, que es muy injusta, porque mete en un mismo saco a una realidad muy diversa. Y yo como profesor universitario, que no he podido hacer clases presenciales contra mi voluntad desde hace 1 año y medio, me he sacado la mugre. Y me consta que es lo que ha ocurrido con el 95% de los maestros y maestras en este país. No le hagamos puro homenaje a las enfermeras que se han sacado la mugre, a las doctoras, a los doctores. Los profesores y profesoras han hecho un tremendo esfuerzo por mantener educación de calidad. Obviamente, no es ni la mitad de buena que la educación que se hace presencialmente. Obviamente. Pero hay un tremendo esfuerzo ahí. Eso. Muchas gracias, Patricio. Ricardo. Sí, creo que en este punto estamos bastante de acuerdo con el tema de la autonomía. Yo creo que se ha respetado dentro de lo posible, que justamente aterriza ese principio de que ojalá las decisiones que se toman en relación a la educación de los niños y jóvenes se tomen en la instancia que esté más cerca de esos niños y jóvenes, y en ese sentido el rol de las comunidades educativas es fundamental en este tipo de decisiones. Creo que hay que separar, obviamente, al colegio de profesores y los profesores en sí, que la mayoría no le hace caso al colegio de profesores. Creo que el colegio de profesores es un ejemplo evidente del problema del atrincheramiento ideológico que Patricio negaba hace un rato, cuando se tratan de instrumentalizar temas de educación para tratar de sacar aprovechamientos políticos o incluso pegarle golpes bajos al gobierno en vez de preocuparse de la educación de nuestros niños. Y el punto que yo quiero poner sobre la mesa, habiendo tanto consenso en esta pregunta, es el tema de las herramientas, porque efectivamente las comunidades educativas pueden tener autonomía, y yo me imagino que en Santiago, que es donde mis copanelistas están de candidato, la cobertura de Internet es bien potente. Hay, no sé, un 98-99% de Internet, quizás menos, pero en distritos como el mío, es bien dramática la situación. Yo he conocido comunidades educativas que ni siquiera están en la situación de no volvamos a clases porque es bueno o no tenerlas a distancia, sino que la mayoría de los niños no tienen acceso a Internet en las comunidades rurales del distrito que yo represento. En Pichidegua, que es una de las comunas que yo represento, hay casos, digamos, que son bien emblemáticos, donde literalmente los niños tenían que subirse a la punta del cerro, o sea, literalmente se iban a la punta del cerro a recibir o tratar de recibir señal Internet. Entonces, aquí es donde yo pongo como representante de regiones sobre la mesa en este tipo de discusiones el tema de la descentralización. La Constitución, por mucho que este es un tema que no es tan constitucional, sino que tiene que ver más con las políticas públicas, no puede discutirse exclusivamente con lógicas de Santiago, porque la realidad de Santiago es muy distinta a la realidad del resto de Chile. Y en ese sentido podemos hablar de autonomía, podemos hablar de acercar esa autonomía a las comunidades educativas en vez de centralizarlas en los burócratas, pero todo ese tipo de decisiones de libertad
están siempre sujetas a las herramientas que existen en cada uno de los territorios que nosotros estamos representando. Y como representante de regiones y de un distrito bien rural, quiero poner eso sobre la mesa, porque la discusión de si volvemos o no a clase se hace secundaria en sectores donde la discusión es cómo nos conectamos a clases. Y ahí, y con esto termino, si queremos realmente igualdad en la educación y una educación de calidad, tenemos que empezar a integrar a ese tipo de discusiones herramientas que hoy día no están equitativamente distribuidas en el territorio nacional, como por ejemplo Internet. Si queremos igualdad en la educación y una educación de calidad, tenemos que tener igualdad digital. Y justamente dentro de mis propuestas es uno de los elementos que yo quiero proponer dentro de la constituyente. No creas tú, en Santiago tampoco hay internet en todas las comunas. En Refuerza la el punto, hay entonces. muchos niños que no logran conectarse. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Patricio, Ricardo, Marcela. Vamos a ir cerrando ahora. Dos avisos bien rápidos. Primero, ahora los van a ir pasando a los espectadores, los van a ir pasando a panelistas para que puedan prender su cámara al final, después de que terminemos, y nosotros, es decir, los expositores, vamos a hacer una última ronda que va a ser los cierres de ustedes. Es decir, ¿qué quiere Patricio Zapata para la nueva Constitución? En 1 minuto y medio explicar qué va a aportar, lo mismo Mariana, Ricardo y Marcela. Empezamos con las mujeres, ahora vamos a partir con los hombres. Patricio, partamos. Bueno, yo espero poner a disposición toda la experiencia, todo el estudio, toda la pasión y la convicción. Hace muchos años que me convencí que nos convenía hacer un esfuerzo por tener instituciones más legítimas, porque eso nos iba a dar más cohesión social. Nunca le he atribuido poder mágico a la cuestión constitucional, no es una panacea, pero creo que invertir en instituciones más legítimas, más sólidas, nos va a dar cohesión social y eso nos puede ayudar. Y creo que lo que ha ocurrido en los últimos meses y años reafirma esa necesidad. Todas las discusiones que tenemos se dan en un contexto mayor. Hay cosas que son locales, que son chilenas, hay cosas que son mucho mayores, que son globales. La democracia, por la que yo he peleado toda la vida, en la que creo profundamente, por la que me la jugué en los años 80 en la universidad, la democracia está crujiendo. Así que yo quiero aprovechar una invitación. Mañana, la Fundación Elwin armó un seminario notable con 2 intelectuales de primer nivel. Mariana va a ser, que han hablado Daniel Innerarity, Stephen Levitsky. Las personas, yo creo que con más lucidez nos muestran los problemas que tiene la democracia hoy día. Así que cuando tengamos nuestros debates, sepamos que no solamente estamos librando una discusión acá en Chilito, ¿no es cierto?, con nuestras propias rencillas, con nuestra historia, con nuestros errores, con nuestros horrores, sino que estamos librando una batalla mayor. ¿Cómo sacar adelante una democracia cada día más justa, más eficaz, y que convoque la adhesión y la lealtad de los ciudadanos? Así que yo aprovecho de invitar y felicitar, Mariana, porque es una gran actividad. Y gracias a ustedes, gracias a los organizadores de este evento, tengo anotado aquí a la Fundación Chile Siempre y Educación para Chile. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Vamos con Ricardo. Sí, perdón, estaba ahí medio enredado con el mouse. A ver, me gusta mucho este panel porque si bien representamos a distintos sectores políticos, distintas ideologías, podemos conversar, nos podemos poner de acuerdo y me da esperanza de que efectivamente nos podemos poner de acuerdo con una mayoría de 2/3 en temas que son trascendentes, como por ejemplo el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Yo quiero poner eso por el frente, ser capaz de dejar la trinchera ideológica de lado, ser capaz de dejar las etiquetas de lado, como bien decía Patricia hace un rato, y conversar, escucharnos. Yo creo que eso a la política le falta mucho, no hay diálogo, se parte a priori desde una invalidación intelectual de que el que piensa distinto a mí es tonto, o incluso peor, a priori desde una invalidación moral, el que piensa distinto a mí es malo. Yo creo que la discusión constituyente es una oportunidad histórica que tenemos para abrir conversaciones que nos hacía falta tener,
pero espero que esas sean conversaciones, que sea diálogo, y no diálogo entre sordos. Yo me la quiero jugar por representar un distrito que tiene necesidades distintas a las de Santiago. Ya hablaba del tema de la igualdad digital. Quiero ponerle un margen a las políticas públicas desde el nivel constitucional, donde las políticas públicas puedan desarrollar de manera potente subsidio a la ruralidad. En el distrito que yo represento, muchas veces los colegios llegan hasta sexto básico, octavo básico, y después se tienen que ir de internos a la ciudad grande más cercana. Hay que descentralizar eso, hay que ayudar a esas realidades. Y también, y uno de los elementos, para no repetir las cosas que yo creo que dije en la primera respuesta, creo que cada vez que hablamos de derechos sociales o igualdades, y es evidente que el derecho a la educación es uno de ellos, se le impone al Estado deberes de provisión de elementos públicos, y por lo tanto hay gasto público. Y tenemos que ser súper consecuentes y tener una conversación muy honesta en dónde vamos a poner las fichas de ese gasto público. Hoy día, lamentablemente, la política está poniendo las fichas del gasto público dependiendo del grupo de presión que presiona al gobierno, que presiona a los parlamentarios. Por eso se dio en la educación superior la gratuidad universal, pero se nos olvida poner las fichas en aquellos segmentos de la educación donde finalmente se juega las brechas de desigualdad cognitiva, como es la educación en la primera infancia, y yo creo que en ese sentido la Constitución tiene que ser bien clara, instruyendo a nuestros políticos de que las fichas de gasto público del derecho social a la educación tienen que partir desde ahí, por mucho que los niños no marchen como si lo hicieron los universitarios. Muchas gracias, Ricardo. Mariana y después Marcela. Sí, yo he dicho muchas veces que no sacamos nada con garantizar todos los derechos del mundo si no tenemos gobernabilidad política y si no tenemos instituciones legitimadas en la sociedad. Entonces yo, así como Pato decía aquí, no sé, lo principal que tenemos que lograr es una institucionalidad que permita una mayor colaboración, que permita que se tomen las decisiones a tiempo y no a destiempo, y que cuando se discutan los proyectos no sea el imponer la decisión de unos sobre otros. Y creo que la Convención Constitucional representa la oportunidad de ir a construir esa institucionalidad que esté legitimada y que nos permita hacer las reformas fundamentalmente en el sistema político para poder zanjar los problemas que está demandando la ciudadanía. Hoy día no se zanja ningún problema, y cuando se zanjan, se han zanjado imponiendo la pata de uno sobre otro. Entonces creo que lo que tenemos que volver a reconstruir es una democracia que funcione, y que funcione para una sociedad compleja, con muchas identidades distintas, con muchas visiones distintas, con etnias distintas, y que funcione para que este país pueda estar unido y poder enfrentar demandas tan importantes como tener una educación de calidad para todos y todas hacia el futuro. Muchas gracias, Mariana. Marcela, y ya terminamos. No, muchas gracias por la invitación y por la buena conversación sobre educación. Quizás unir a la primera pregunta, porque yo creo que ya hemos dicho, todos dijimos más o menos lo que queríamos llevar a esta constitución en materia educacional. Para que ese sueño que tú nos preguntaste, Vicente, en la primera pregunta se cumpla, efectivamente requerimos una constitución que lo favorezca, que lo promueva y no lo obstaculice, pero al mismo tiempo muy buena gestión. Y yo quiero hacer algo distinto y aprovechar los pocos segundos en realidad para celebrar lo que ha estado haciendo el Ministerio de Educación este último tiempo. Creo que la pelea que ha dado bastante solitaria a rato el ministro Raúl Figueroa por la vuelta a clase ha sido fundamental. Mariana ponía ahí en el chat que efectivamente los padres están presionando a los colegios para volver a clase, y ahí precisar un poco también, ¿no es cierto?, que esto no es una política antiprofesores
la que se ha llevado a cabo en el discurso, sino que es anticolegio de profesores muchas veces, porque yo creo que la experiencia de muchos ha sido que el colegio de profesores hace rato que nos sorprendió con declaraciones o con acciones pro clases o pro vuelta a clases. Así que celebrar ese trabajo que ha sido bastante duro y solitario del ministro Figueroa, y también, al mismo tiempo, el trabajo que se ha venido haciendo en concreto por mejoras de la calidad. O sea, podemos poner principios muy buenos en la Constitución, quizás no tengamos grandes diferencias, pero yo creo que todo este programa que ha liderado Raimundo Larraín, de Escuelas Arriba, con esfuerzo en sacar adelante esas escuelas de peor desempeño, ha ido demostrando que se puede mejorar los desempeños y no se necesitan décadas para hacerlo. Entonces, aprovechar el cierre de este seminario de educación con valorar el trabajo que se está haciendo ahí. Y creo que, bueno, los 4 que estamos acá tenemos bastante sintonía en los principios constitucionales en materia de educación, así que ojalá que a cada uno nos vaya lo mejor posible en nuestras elecciones, ¿eh? y que los cuatro podamos replicar este debate en esa instancia. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, sí. Muchas gracias a todos ustedes también por participar. Gran debate que podemos tener acá con altura de mira sobre los distintos desafíos de la